Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus el Redmi Note 9 Pro. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Redmi Note 9 Pro encontramos las siguientes dimensiones: 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene doble función, pues aparte de bloquearlo, posee el lector de huellas dactilares. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, un puerto USB tipo C, el micrófono y el altavoz. En cuanto a diseño, tenemos que ambos dispositivos están construidos a base de plástico, con la diferencia del estilo que se le ha impregnado a cada referencia. Por la parte del Redmi Note 9 Pro tenemos una trasera lisa, sin textura y con un recuadro para sus sensores fotográficos en la parte superior central, quitando el lector de huellas que se encontraba en esta zona en su referencia Redmi Note 9. Por otro lado, tenemos que el Redmi Note 11 organiza esos mismos sensores fotográficos al lado izquierdo y de igual forma tiene una superficie lisa y sin textura. Por las mismas cualidades en su construcción tenemos que son un imán de huellas digitales, por lo cual lo más recomendable es usar la funda protectora que viene con ellos. Además de esto, tiene los lectores de huellas digitales en el lateral que funcionan adecuadamente, tal como nos tiene acostumbrada esta empresa. Por lo demás, tenemos los mismos conectores y puertos en las mismas ubicaciones para ambos. La sensación en mano es superior en el Redmi Note 11, ya que cuenta con un menor peso que lo hace ser un dispositivo más ligero, además de tener unas dimensiones más compactas, razones principales por las cuales pondré como ganador el Redmi Note 11, pues en los demás aspectos de diseño siento que son muy similares. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 9 Pro cuenta con el procesador Snapdragon 720G octa-core que corre a 2.3 GHz, acompañados con la GPU Adreno 618. Aquí en este apartado tenemos un enfrentamiento entre procesadores de la misma marca, pues ambos llevan dentro un chip Snapdragon, que al hacer las pruebas habituales de Antutu para el Redmi Note 9 Pro me da un puntaje de 260.651 frente a los 256.659 puntos del Redmi Note 11. Adicional a esto, tenemos que la velocidad de los núcleos más rápidos del Redmi Note 11 llegan hasta los 2.4 GHz, mientras que en su rival lo hace a una velocidad máxima de 2.3 GHz. Con estos datos en mente, podríamos pensar que el rendimiento va a estar muy ajustado, sin tan siquiera ponernos a evaluar los celulares, pero veamos si esto se traduce en sensaciones con cada uno de ellos. Bueno, para ser sinceros, en las aplicaciones cotidianas ambos dispositivos se sienten bien, no hay problema al hacer llamadas, responder mensajes, navegar por la web, ni mucho menos con la multitarea. Siento que para ser dispositivos gama media se desempeñan de una manera muy positiva. Por otra parte, pasando a un modo más exigente, evaluándolos con títulos de gran demanda gráfica como lo es el PUBG y el Asphalt 9, se pueden apreciar un buen rendimiento, es fluido para ambos dispositivos y no tuve inconvenientes de lag ni de recalentamiento excesivo. Podría incluso atreverme a recomendarlos si tú deseas utilizarlo para juegos, aunque sí debes tener cuidado porque si las partidas son muy largas se empieza a ver recalentamiento excesivo sin importar cuál de los dos elijas.
Fuera de esto, por motivos de procesador y puntaje de Antutu, le daré la victoria al Redmi Note 9 Pro. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 9 Pro tendremos una batería con una capacidad de 5020 mAh que viene acompañada con carga rápida a 30 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 10 horas aproximadamente. En cuanto a la batería, tenemos que los dos equipos cuentan con unas capacidades muy similares. Por el lado del Redmi Note 11 tenemos una batería de 5000 mAh y por el lado de su rival una de 5020. Si nos vamos al apartado de carga, tenemos que por los lados del Redmi Note 9 Pro cuenta con carga a 30 watts, a diferencia de su contendor que se queda con 33, como lo mencionamos hace un momento. Lo que sí me logra llamar la atención es que pese a que no difieren tanto en su capacidad de carga, los tiempos de permanecer conectados al tomacorriente sí son muy distintos. Por el lado del Redmi Note 11 es de 1 hora y su rival es prácticamente el doble. En términos de autonomía, con las pruebas que realizamos evidenciamos que el Redmi Note 9 Pro da una autonomía de unas 10 horas aproximadamente, frente a las 9 horas y 45 minutos de su rival. Mejor dicho, esos 20 mAh de más de la batería del 9 Pro se traducen en 15 minutos extra de autonomía, porque son suficientes para vencer a su rival y ganar en este apartado de batería. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Redmi Note 9 Pro viene con un panel LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. Anteriormente veníamos de apartados muy similares, en donde se diferenciaban en pequeños aspectos, pero ahora llegando a la pantalla es donde vemos una de las diferencias más marcadas, y es el hecho de que el Redmi Note 11 lleva un panel AMOLED con 409 píxeles a diferencia de su rival que se queda con un panel LCD con densidad de 395 píxeles. Otra de las diferencias que se aprecian entre ambos es que el Redmi Note 11 posee una tasa de refresco de 90 Hz, mientras que el 9 Pro una de 60 Hz. A simple vista, esto no se aprecia en las partidas, pero es cuestión de que te fijes en esos detalles de la transición o incluso en el scroll de pantalla cuando estés navegando, para que ya reconozcas cómo se ve diferente los 90 versus esos 60 que trae el 9 Pro. Algo que sí celebro y que me gusta mucho es el notch en forma circular de ambos dispositivos, pues eso enaltece la calidad y la experiencia visual que podemos apreciar con ellos. En términos de apreciación de los colores, como es sabido, el panel AMOLED realza un poco esto, con una saturación un poco más elevada, pero que personalmente me agrada mucho y sé que a la gran mayoría del público general igual. Sumado al hecho de que esto hace que se pueda economizar batería al poder encender o apagar los píxeles por separado, cosa que no se puede hacer con el panel LCD. Razones por las cuales me voy en este apartado con el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 9 Pro incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.89, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.5.
Este es un apartado que me trajo muchos inconvenientes, pues estuve revisando otras páginas que se encargan de hacer enfrentamientos y me topaba que los sensores fotográficos del Redmi Note 9 Pro eran mejores que los del Redmi Note 11, pero lo que yo pude apreciar con las imágenes que tengo es algo totalmente opuesto, y ya que evalúo todos mis videos teniendo en cuenta mi experiencia con cada celular, entonces quiero compartirte mi opinión, así no sea la misma tuya. Las imágenes que se toman en el día a día con el Redmi Note 11 son más claras y nítidas, sobre todo en esos bordes de objetos, flores o lo que sea, pues al compararlo con su rival ese es su peor defecto, que esas esquinas de cada cosa o objeto se torna muy distorsionada. Debes acercar la imagen para que te des cuenta de esto, siendo esta una razón importante para que sus fotografías no salgan con buena definición y por el contrario parezcan movidas, y eso es algo que no deseamos tener con un equipo. Pasando a las fotos nocturnas, de igual forma siento que los resultados del Redmi Note 11 son mejores, aunque claramente baja la calidad en estas condiciones, pero me gusta más lo que veo en el Note 11, pues el problema de distorsión que te mencionaba anteriormente en su rival aquí se amplifica y se nota sin necesidad de acercar la fotografía. Esto mejora un poco si activamos el modo noche, pero ya con lo expresado anteriormente, creo que puedes ir con fundamento de causa que el ganador en cámara es el Redmi Note 11. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 9 Pro en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos de igual forma en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Este apartado es un completo empate, ya que poseen las mismas versiones tanto en RAM como en almacenamiento, teniendo de igual forma la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas externas. El Redmi Note 11 le gana al Redmi Note 9 Pro en diseño, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 9 Pro le gana ampliamente al Redmi Note 11 en los siguientes aspectos: procesador y batería. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento me pareció bastante entretenido, pues siempre fue un mano a mano justo, que se basó sobre todo en evidencia dejando de lado las especificaciones de cada uno, arrojándonos un sorprendente resultado, en donde queda en primer lugar el Redmi Note 11. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.